Vamos a saludar al abogado, politólogo y ex subsecretario también de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carvajales, especialista en energía que está en línea. Juan José, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Julián Saúd, te saludamos desde la Radio de las Madres. Hola Nicolás, un saludo a la mesa y a toda la audiencia, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por el tiempo y los minutos que te haces siempre para nosotros, Juan José. Bueno, te pregunto porque voy a arrancar por lo último en términos cronológicos, porque ayer vi que publicaste una serie de tweets bastante interesantes sobre lo que va a ser y este acuerdo en el cual estamos avanzando con Brasil para justamente poder venderle el gas, ¿no? El gas que, bueno, arrancó con aquel gasoducto, primero con Vaca Muerta, después con aquel gasoducto al que ahora se le quiere cambiar el nombre y que, bueno, finalmente va a terminar trayendo algunos beneficios para adelante para el país. ¿Qué observás de esa agenda? Marca un horizonte que es el del 2030, digo, eso queda largo, se llega bien, se va a ver algún tipo de beneficio para el país previamente. Bueno, yo los escuchaba hablar recién de lo que era arrancar una radio con 2 micrófonos, lo que Sí. es desandar un proceso, ¿no? Y hacer todos esos conceptos que ustedes vertían. Y eso lo podemos trasladar a este caso, a lo que está haciendo el gobierno y a por qué esto no es más que un punto en un proceso, no en una película. Bien. Lo que surgió esta semana, el anuncio del gobierno, del Ministerio de Economía, es la firma de un memorando de entendimiento con Brasil. Lo firmaron los 2 ministros, el de Economía por nuestro lado, que tiene en su órbita a la Secretaría de Energía, y el ministro de Minas y Energía de Brasil. Esto no tendría ninguna connotación noticiosa si no fuera porque, como en tantas cosas, el gobierno había dicho que iba a hacer otra cosa al principio, ¿no? Tal cual. Milei, candidato en campaña, dijo, yo no voy a celebrar acuerdos país-país, no voy a interferir en el comercio bilateral, regional, global, etcétera. Y ahora empieza a hacer, ¿no? Esta es la novedad. Se da cuenta que tiene que intervenir, que tiene que crear las condiciones para que ese comercio regional finalmente suceda. Entonces estamos hablando de exportar gas natural a Brasil. Eso hasta el día de hoy no había ocurrido y tampoco va a ocurrir inmediatamente mañana. Por eso hablo de un proceso. Este memorando es para crear un grupo de trabajo de técnicos que se pongan a estudiar vías alternativas en términos de logística y de infraestructura para hacer realidad que la molécula que sale de Neuquén llegue efectivamente a San Pablo. Son casi 5.000 kilómetros de distancia, no es algo sencillo. Y para eso, hoy el gran requisito no es producir el gas, eso no es una condición, está el gas en Vaca Muerta, sabemos cómo sacarlo. El problema es hacerlo llegar por un caño que hoy no existe. Está bien. O en el mejor de los casos habría que ampliarlo. Y ahí nos metemos en la discusión sobre la obra pública, quién va a hacer obras de infraestructura, cómo se van a repagar, etcétera. Ahí va. Juan José, ahí con respecto a ese tema, claro, porque si no está eso que vos estabas mencionando recién, está todo bien, firmamos ese acuerdo de entendimiento, pero no se llega. Digo, si no se hace esa parte de la obra, que imagino que estás hablando de lo que tiene que ver con el reversal del norte, que era la parte que quedaba justamente pendiente después de diciembre del año pasado, ¿no? Sí, se terminó una etapa, porque esto también hay que decirlo, estas obras tienen múltiples etapas. Las etapas pueden consistir en hacer un caño nuevo, puede consistir en ampliar uno que ya existe, lo que se llaman loops, hacer como rulos nuevos, y también en poner plantas compresoras para ir empujando el gas y darle presión. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner con sus compresoras y tenemos la primera etapa de la reversión del gasoducto norte. Eso, entre el gobierno anterior y este gobierno que decidió hacer esa reversión, eso está listo. ¿Qué falta ahora?
falta la segunda etapa del Néstor Kirchner, hoy rebautizado, y ahí no hay novedades de quién lo va a hacer. Entonces ahí está el punto crítico en esta situación. Son 500 kilómetros de un caño nuevo que lo iba a hacer el Estado con fondos presupuestarios, y este gobierno dijo no va a haber fondos para este destino, que lo haga el sector privado. Ese es el mensaje, ¿no? Ese es el corazón de la ley de bases, la iniciativa privada. Juan José... Pero claro, el privado tiene que fondearse, después tiene que buscar un mecanismo para repagar esa inversión, y eso está lejos de saber cómo se va a hacer. Y probablemente después también garantizarse y quedarse con el negocio, porque ningún privado, si no se queda con algún negocio para adelante, va a ir a poner plata, ¿no? Juan José, en relación a esto, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. El gobierno está interesado, porque hay una balanza comercial y hay un interés por parte del gobierno de que los dólares que se iban antes por importación de gas hoy se puedan quedar en Argentina, incluso poder generar un alivio. ¿Vos creés que va a haber un cambio con respecto a esto? ¿Va a haber una inversión? Porque la verdad que si no parece un sinsentido desaprovechar ese gas. Sí, hay dos niveles en este desarrollo. Uno es reemplazar importaciones. Eso ya con el Néstor Kirchner en parte se logró. Está quedando para el pico de invierno, pero tampoco vas a hacer un caño monstruoso para llenarlo nada más 100 días al año. Pero eso ya en parte está logrado con lo que ya se hizo. Pero ahora viene otra etapa, un salto de escala, que es producir mucho gas para exportar. Es decir, ya te sobra internamente, sobre todo en verano, y llegar a los mercados regionales. Argentina ya exporta a Chile entre un 10 y un 15% de su producción, y falta ahora llegar a Brasil. Las vías opcionales que están en este memorando son llegar vía Bolivia, con el gasoducto que ya existe, pero para eso tenemos que ampliar nuestra propia capacidad. Después hay otras vías que son a través de Paraguay, de Uruguay o directamente de Brasil, todo por ductos, directamente por tierra. Y la quinta vía es más de mediano plazo, que es la propuesta de YPF, ¿no? Que es licuar el gas, llevarlo hasta la costa, convertirlo en líquido, ¿sí? Con una planta de licuefacción, y ahí sí subirlo a un barquito y exportarlo. Y una de las variantes es que ese gas llegue por barco a Brasil y en Brasil se regasifica. Bueno, estas son las alternativas. Eso fue lo que se cayó con la empresa esta Petronas, que se le quiso cambiar el puerto y eso finalmente se cayó. ¿Vos creés posible volver a levantar el proyecto de GNL? Es complejo. YPF está buscando nuevos socios estratégicos, quien le compre el gas de largo plazo. Ahora se adelantó Pan American trayendo un barco para 2027 que va a hacer esa función, ¿no? De licuar el gas. Pero bueno, YPF sigue con su megaproyecto en carpeta y está, visitando potenciales clientes. Todavía no hay novedades. Juan José Carvajales, con quien estamos hablando, abogado, politólogo, ex subsecretario también de Hidrocarburos de la Nación, especialista en energía. Juan José, te pregunto también por último con respecto a las tarifas que estamos pagando hoy, porque hay un cruce que me parece interesante y me gustaría tener tu mirada entre cómo se modificó la forma de cobro de las tarifas que estamos pagando hoy y por qué eso generó los incrementos notorios, ¿no? Cuando nos llega la factura. Y lo otro tiene que ver con, viste que también se está hablando mucho de cómo cambiaron los consumos, cómo cambió el estilo de vida desde el 2004 a esta parte, y que eso también está revelando que cuando se mide la inflación en el INDEC, y bueno, está medio atado con alambres, porque hoy por ahí tenemos mucha más presencia de lo que es el consumo en servicios básicos de lo que teníamos hace 20 años atrás. Te pregunto esas dos cosas que me parece que tienen algún vínculo. En el primer caso, lo que cambió a principio de año, en un proceso de muchas marchas y contramarchas, ¿no? Que en parte derivó en el relevo del secretario de Energía. Pero algo que cambió fue la forma de contabilizar
los costos en una factura de luz y de gas. Nosotros pagamos, cuando nos llega la boleta, estamos pagando 4 componentes. Uno es el precio mayorista del gas, producir el gas en vaca muerta o generar una energía eléctrica en una central. Y después 2 ítems más que ya están regulados y que tienen un costo que lo fija el Estado, el ente regulador, el Energas o el ENRE, que es el transporte troncal y después la distribución en las ciudades, a los hogares. Bueno, eso, y después están los impuestos, ¿no? Los 4 componentes. Lo que hizo la Secretaría de Energía a principio de año fue elevar el costo fijo que está en la boleta, que es básicamente lo que cobra una distribuidora todos los meses, simplemente por poner a disposición la red, por vos poder tener la chance de prender la luz o la hornalla. Esos costos fijos se elevaron no sé, más de un 500% en algunos casos, y hace que independientemente de cuánto sea tu consumo en el hogar, vos ya pagues una tarifa elevada, considerable. Ese fue uno de los principales cambios que se dieron en el marco de los ajustes tarifarios a principio de año. Después incidió en las boletas que llegaron en el invierno, ¿no? Y ahora lo vamos a ver ya en las puertas del verano, sobre todo en materia de energía eléctrica. Bien. Eso por un lado. Por otro, la segunda pregunta, yo no soy especialista, pero lo que está en debate es el ajuste de la fórmula o la modificación de la fórmula para evaluar estos consumos y de ahí sacar la canasta sí, real, la canasta básica real, y medir real, claro, porque incide mucho qué ítems pones ahí, y como las pautas de consumo van variando según si vos considerás. Hoy tenés, decía, servicios básicos, tenés las plataformas digitales, cosas que hace 20 años no estaban, y por ahí tenés otros rubros que hoy quedan relegados en los consumos de un hogar, entonces podría no reflejar la realidad. Juan, te agradecemos como siempre el tiempo acá con la M530, te mandamos un abrazo grande y gracias por tu claridad y la pedagogía para hablar sobre estos temas. Abrazo grande. Al contrario, queda a disposición y un saludo a toda la audiencia. Abrazo. Ahí estaba Juan José Carvajales, abogado y politólogo, ex subsecretario de Hidrocarburos también de la Nación, especialista en energía, y bueno, nos contaba este punto, ¿no? En toda una película completa que se avanzó en el día de ayer en esa firma del entendimiento entre el ministro de Economía de la Nación y el ministro de Economía de Ignacio Lula da Silva. Atentos, recuperamos la información, igual en un rato seguimos con más títulos después de la tanda, pero hay paro de subte. Hoy vamos a